Bienvenidos, señoras y señores. Hoy seguimos con nuestro curso de ecuaciones diferenciales. Vamos a hacer una pequeña práctica, un pequeño ejercicio que te va a venir bien. ¡Épale! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Recuerda que en las clases anteriores hemos aprendido, ya dominamos el tema de la clasificación de las ecuaciones diferenciales. Las hemos clasificado, ya sabemos clasificarlas de acuerdo al tipo, sabemos clasificarlas de acuerdo al orden y también, por supuesto, definitivamente, comprendemos también la clasificación de acuerdo a la linealidad o linealidad. Bueno, ahora te toca a ti. Te voy a poner un pequeño ejercicio para que tú voy a escribir una serie de ecuaciones diferenciales y por favor trata de clasificarlas de acuerdo a estos tres criterios que te acabo de mencionar. Entonces, sin lugar a dudas, vamos a ponerle aquí, vamos a escribirle unas instrucciones interesantes. ¿Qué te parece si escribimos ejercicio práctico, como nos gusta atender a las matemáticas como se lo merecen ellas, ¿no? Tanto que nos han dado a la humanidad, a la ciencia, a la tecnología. Ahora hay que aprender a resolverlas, ¿no? Ejercicio práctico. Escríbele ahí entonces, ejercicio práctico. Vamos a clasificar las siguientes ecuaciones. Escribir en las instrucciones claramente. Clasificar de acuerdo al tipo, orden y linealidad. Las tres ya las conocemos. Orden y linealidad. Quiero decir, linealidad. Las siguientes ecuaciones. Obviamente de diferenciales, ¿verdad? Estamos estudiando este maravilloso tema. Las siguientes ecuaciones diferenciales. Ahí está. Bueno, te voy a escribir una serie de ecuaciones y te pido que clasifiques. Vamos a anotar las que te parece con color negro. Va la primera. Vamos a anotar una ecuación que sea y'. Aquí que no es onceava potencia, es la segunda derivada de y menos 2 veces la primera derivada de y más y es igual a 0. Bueno, voy a escribir otras tantas ecuaciones diferenciales. Bueno, también puedes decirme que si no son ecuaciones diferenciales, puedes decirme, ¿no? Aquí otra ecuación. Tenemos lo que nos dice el autor: 1 menos y por la primera derivada de y más 2y es igual a e a la x. Es otra ecuación diferencial. Vamos a poner una más, una ecuación diferencial más, la segunda derivada de y respecto, en este caso, a x más
seno de y es igual a 0. Vamos a anotar otras tantas ecuaciones. Hay que clasificarlas. A lo mejor ya lo hiciste, ¿no? Conforme las voy escribiendo y vas tomando nota, vas también resolviendo este ejercicio. Bueno, a ver qué pasa, ¿eh? No pasa absolutamente nada. Tenemos una tercera derivada de y respecto a x. Muy bien, extraordinaria nota has hecho. Más x por la derivada de y respecto de x. A eso le vamos a restar 5 veces y. Y eso es igual a e a la x. También, por supuesto. Seguimos, ¿qué te parece? Número 5. Ejercicio o reactivo número 5, como te gusta decirle. Vamos a anotar derivada cuarta. Nos gusta derivar muchas veces, ¿no? Te encanta derivar muchas veces. Eres un experto, una experta en derivación. Ahora hay que aplicarlo. Derivar 4 veces y más a ese término le sumamos y cuadrada. Y eso es igual a 0. Y bueno, aquí hay otra ecuación más. A ver de qué estás hecho, ¿no? A ver de qué estás hecha. Yo tengo una confianza muy grande en ti. Sé que puedes clasificar adecuadamente estas ecuaciones. Y menos x, que multiplica el diferencial de x, más 4 veces x que multiplica a diferencial de y. Y eso es igual a 0. Y bueno, el ejercicio queda entonces conformado de la siguiente manera. Tenemos esa cantidad de ecuaciones. Ahí bajé un poco el zoom. Ejercicio: clasificar de acuerdo al tipo, orden y linealidad las siguientes ecuaciones diferenciales. Ahorita te pido que le pongas pausa a este video y trata de resolver este ejercicio. Escríbelo y luego, ¿qué te parece si comparamos los resultados? Sé que tienes una capacidad bárbara, así que clasifica estas ecuaciones. Tómate tu tiempo, no sé, 10, 15 minutos, 20, lo que tú necesites. Y luego, pues vamos a comparar, vamos a observar la solución. ¿Qué te parece? Muy bien. ¡Ánimo! Bueno, estamos de regreso. Vamos a clasificar estas ecuaciones. Hay que recordar lo que ya aprendimos en este curso. ¿Qué te parece aquí la primera? Anotamos con qué la solución, con rojo, ¿te parece? Obviamente, todas estas ecuaciones son ecuaciones diferenciales ordinarias. No, si observaste, ninguna de las 6 que escribimos tienen derivadas parciales. Por lo tanto, pues el primer criterio queda resuelto, ¿no? Son ecuaciones diferenciales ordinarias. Por lo tanto, la número 1, por supuesto, es una ecuación diferencial ordinaria, sin lugar a dudas. ¿De qué orden? ¿De qué orden? ¿Recuerda lo que vimos en la definición? El orden de una ecuación diferencial
es el de la derivada de mayor orden. Y aquí, en esta ecuación, observamos que la derivada de mayor orden es esta. La segunda derivada, por lo tanto, es una ecuación diferencial. Evidentemente, de segundo orden. Y vamos a establecer si es una ecuación lineal o no lineal. Nada más de lo que aprendimos la clase anterior. La clasificación de las ecuaciones diferenciales de acuerdo a la linealidad. Dijimos que las ecuaciones diferenciales lineales cumplen con dos características interesantes. Recordemos estas. La variable dependiente, que normalmente es y, puede ser cualquier otra variable, no pasa nada. Pero en la forma general en que escribimos la ecuación diferencial lineal, la variable dependiente es y, depende de x por supuesto, y todas sus derivadas son de primer grado, es decir, que todo exponente de y las derivadas de y es 1. Y si te das cuenta, la ecuación número 1 cumple con este criterio, Y los coeficientes de cada término, en este caso el 1, el menos 2, otra vez el 1, deben de ser función de x para que se les considere, o mejor dicho, no de x, olvídate de esto. Deben de ser función de la variable independiente, que normalmente es x, no siempre. Normalmente es x. Entonces, evidentemente, todos estos coeficientes constantes son función de x. Por lo tanto, la ecuación número 1 es lineal. Cumple los dos criterios. Si una ecuación diferencial no cumple alguno de estos dos criterios que hemos estudiado, entonces se le considerará no lineal. Evidentemente. Espero que lo hayas entendido, que así hayas resuelto el primer ejercicio. Vamos al segundo. Claro está que es una ecuación diferencial ordinaria también. Es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Nos damos cuenta que la derivada más alta está aquí. No hay una derivada mayor, por lo tanto es una derivada, o mejor dicho, es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Y si te das cuenta, es no lineal. ¿Por qué no lineal? Porque no cumple con que el coeficiente de este término sea función de x o de la variable independiente. Aquí nos damos cuenta que la variable independiente, por supuesto, es x. Aquí hay una función, aquí existe una función no lineal, pero es de x. Ojo con eso. Fíjate los criterios, ya lo sabes, ya los conoces, no pasa nada. Te dice que cada coeficiente solo depende de la variable independiente, o solo es función de la variable independiente, y que la variable dependiente siempre va a tener como exponente 1. Y aquí nos damos cuenta que este coeficiente está en función de y, que es la variable dependiente. Por lo tanto, no cumple con las características de una ecuación diferencial lineal. Es de primer orden, no lineal. Ahí lo pongo con mayúsculas, pero bueno. No lineal, no lineal. Ojo con esto. Por este coeficiente. Es como si estuviéramos multiplicando y por y por su derivada. Entonces hay una no linealidad interesante, ¿verdad? El coeficiente es función de la variable dependiente, lo cual no cumple con las características. En la número 3, evidentemente también es una ecuación diferencial ordinaria. Una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Nos damos cuenta que la derivada más alta presente como elemento en la ecuación es
la segunda derivada de y. Y bueno, el término de y tiene que tener exponente 1 y aquí está dentro de una función seno. Entonces es una función no lineal, por lo tanto esta ecuación es evidentemente no lineal, es una ecuación diferencial no lineal. En el número 4, vámonos recio. ¡Vámonos recio! Muy bien hecho, muchachos, sé que han hecho un excelente trabajo clasificando estas ecuaciones. Esta también es una ecuación diferencial ordinaria, no tiene derivadas parciales evidentemente, ordinaria de tercer orden, es de tercer orden. Y bueno, nos damos cuenta de que para establecer si es lineal o no, vamos a cumplir o vamos a comparar la ecuación con los criterios o las características que cumple una ecuación lineal. Número 1, y todas sus derivadas son de primer grado, lo cual es cierto, ¿no? Esto está elevado a la primera potencia, la derivada de y está elevado a la primera potencia, y la tercera derivada de y también evidentemente está elevada a la primera potencia. Son de grado 1. Y segundo, los coeficientes de estos términos son función de x. El menos 5, que es una constante, x evidentemente es función de x, y este 1, que también es una constante. Por lo tanto es una ecuación diferencial ordinaria. Aquí tenemos un término no lineal, pero de x. Y x tú conoces que es la variable independiente. Por lo tanto, esta es una ecuación lineal. Vámonos al número 5. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Vamos avanzando, Vamos avanzando. No te vayas a tropezar. Disfruta estos momentos gratos con las matemáticas, con las ecuaciones. Goza. Y bueno, disfruta mucho. Aquí tenemos una ecuación diferencial también ordinaria. Ecuación diferencial ordinaria. De cuarto orden, evidentemente. Ya nada más. Nos falta identificar si es una ecuación lineal o no lineal. Así rápido, pues nos damos cuenta que esta ecuación, en este caso, si identificas correctamente cuál es la variable dependiente, que evidentemente que aquí es y, te das cuenta que y está elevado al cuadrado, lo cual no es una característica de las ecuaciones lineales. Dijimos que todo exponente tiene que ser 1 en la variable dependiente. Y aquí es un exponente distinto de 1, no es de primer grado, por lo tanto. Entonces, esta es una ecuación diferencial ordinaria de cuarto orden, no lineal. Y nos vamos al número 6, jóvenes, que tiene, si lo estudiaste, si lo analizaste, aquí en el número 6 tenemos hasta 2 resultados, ¿verdad? 2 respuestas. Evidentemente que esta ecuación, como está escrita, todavía no es una ecuación diferencial. Tiene diferenciales, el diferencial de x y el diferencial de y, pero hay que convertirla en una ecuación diferencial, es decir, según la definición que vimos en la primera clase de este curso, dijimos que una ecuación diferencial es una ecuación que tiene derivadas, y aquí todavía no tiene derivadas. Sí tiene diferenciales, pero no tiene derivadas. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, yo puedo multiplicar toda esta ecuación, tanto el lado izquierdo del igual como el lado derecho del igual, por, ¿qué te parece si
lo multiplico por 1 entre dx, haciendo aquí la variable independiente x y la variable dependiente y. Aquí no afectó la ecuación porque estoy haciendo la misma operación de los dos lados del igual. Entonces, al multiplicarlo, nos quedaría y menos x más 4x que multiplica. Ahora sí, hemos convertido esa ecuación en una ecuación diferencial porque ya tenemos una derivada. Simplemente, si nos hemos dado cuenta, las ecuaciones diferenciales que nos ha presentado el autor, están acomodadas de cierta manera, ¿no? Normalmente se escribe primero las derivadas más altas, luego disminuyendo hasta llegar a la variable que no está derivada, ¿no? En este caso, acomodando, si quieres aquí le escribimos, acomodando, ¡épale! ¡Qué bárbaro! Acomodando, vamos en orden, 4x que multiplica a la derivada de y, 4x que multiplica a la derivada de y, en este caso más y, ojo, te das cuenta que la variable dependiente es y, es igual a x. Ahí está, ¿no? Ya esto es una ecuación diferencial, es ordinaria de primer orden. Ecuación diferencial ordinaria bueno, esta coma no la voy a anotar, mejor lo escribo seguido. La primera característica de ecuación diferencial, ahora sí, ordinaria, tal vez ya pongo una coma de primer orden. ¿Qué te parece, Y bueno, te das cuenta evidentemente que es una ecuación lineal. Vamos a agregarle la variable dependiente, en este caso lineal, en y, porque recuerda que partimos de aquí. Por eso te dije que pudiéramos tener dos resultados, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, si yo hubiera multiplicado, es decir, tengo esta ecuación de primera, ¿no? Tengo esta ecuación, voy a volver a escribir y menos x que multiplica por diferencial de x más 4x que multiplica diferencial de y igual a 0. Es lo mismito. Pero ¿quién me obligó a multiplicarla por 1 en dx? Ambos lados del igual. ¿Qué tal si... voy a escribir lo mismo de otra manera, chavos? ¿Qué tal si yo digo, pues no, ahora quiero que la derivada independiente sea y multiplico ambos lados del igual por 1 en dy, por 1 entre diferencial de y? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, ¿Qué pasa? Pues que ahora la variable dependiente sería x y la variable independiente sería y, pero no dejaría de ser una ecuación diferencial. Por eso yo te decía, no te cases con las variables. Cualquier letra puede ser la variable dependiente o independiente. Así que al realizar estas operaciones, tú puedes resolver y te quedaría y menos x que multiplica la derivada de x respecto de y más 4x igual a 0. Aquí, no te confundas, la variable independiente es x, la variable dependiente es x y la variable independiente es y. Por lo tanto, este coeficiente que multiplica la primera derivada de x es función también de y de x. Y al ser función de x, que es la variable independiente, entonces no cumple las características de una ecuación lineal.
De hecho, aquí lo podemos separar, ¿no? Y por la derivada de x menos x por la derivada de x, ¿verdad? No pasa nada. Bueno, aclarado lo anterior, esto también sería una ecuación diferencial ordinaria, porque tiene derivadas ordinarias de primer orden y no lineal, en este caso no lineal, pero tienes que especificar no lineal en x, si x se toma como la salida. Ojo con la palabra que acabo de decir, como la salida, como la variable dependiente, depende de la entrada, que en este caso sería y, ¿verdad? Has hecho un magnífico trabajo y proseguimos en este tema de ecuaciones diferenciales. Así que eso es todo, amigos. Nos vemos en la próxima.